Es un tema complicado este asunto acerca de la ordenación de la mujer. Déjenme ponerlo que se vea nítido. Alguien me dijo no te metas, pero bueno, lo voy a tener que hacer. En mi caso es un caso especial, un caso pues raro, porque tenemos algunas personas que escuchan nuestros sermones en diferentes partes del mundo. Y yo no me quiero sentir responsable por lo que vaya a ocurrir en el Congreso de San Antonio, por lo menos delante de Dios, de las convicciones que han llegado a ser convicciones personales, no haberlas compartido con ustedes. Así que las comparto con todos aquellos que nos sirven, y de alguna manera, si en algo sirve delante de Dios el estudio que estamos presentando, lo presentamos en la manera más limpia y consciente, con el corazón puro hacemos esto, con una investigación sana, tratando de entender lo que Dios quiera para nosotros. Así que el problema que tengo es que soy hombre, y al ser hombre pues no se escucha muy bien algunas de las cosas que voy a decir, pero pues no puedo hacer otra cosa más que comentarlas delante de ustedes. Se escucharía mejor que una mujer diera este tema, pero bueno, ni modo, así que vamos a hacerlo. Primera de Timoteo 5:21 registra una recomendación de parte del apóstol Pablo a su hijo en el Evangelio Timoteo. Dice: te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas, dice ahí, sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a una ¿qué? A una parte. Evidentemente nada lo hagas con prejuicio. Es bien difícil estudiar la Biblia sin prejuicio, pero la Biblia debe ser estudiada sin prejuicio para poder entender la voluntad de Dios revelada en ella. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso dice allí, nada hagas inclinándote a una parte. Pero luego dice en 1 Timoteo 5:22, el contexto, fíjense, no impongas de ligero las manos a ninguno. Qué interesante, que juntamente con el prejuicio, el mismo Pablo dice, no le pongas las manos encima a alguien, dando a entender ordenación. Esto es claramente ordenación, así de ligero. De ligero quiere decir sin tener una razón, sin de veras hacerlo en el temor de Dios, sin de veras hacerlo de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. Entonces, imponer las manos es un asunto serio. Y hablo acerca de la imposición de manos porque en la Biblia solamente tenemos un caso en la iglesia cristiana en la que hubo imposición de manos, y fue en el caso de los 7 diáconos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículos 3 al 6, la lectura de la Biblia que vimos, la iglesia dijo, busquen 7 varones. Pregunto, ¿había mujeres en ese tiempo en la iglesia de Dios? ¿Había mujeres capaces? ¿Había mujeres entregadas? ¿Había descendido el Espíritu Santo solamente sobre hombres? No, el Espíritu Santo había descendido sobre hombres y mujeres. Había descendido sobre hombres y mujeres por igual. Había mujeres con muchos dones, con muchos talentos. Muchas gracias. Había descendido sobre muchas personas. Sin embargo, en el momento de elegir a alguien que llevara a cabo una labor que tenía que ver con el liderazgo, dijeron, búsquenme 7 varones. Alguien podría decir que era una sociedad gobernada por los hombres, o sea, una sociedad machista, que tiene que ver con cultura. Hay un problema en culturalizar la Biblia, porque la Biblia expresa la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y yo me pregunto, queridos hermanos, si queremos seguir siendo la iglesia del libro, porque si queremos seguir siendo la iglesia del libro, vamos a creer que en este libro está expresada la voluntad de Dios, independientemente de la cultura. Pero bueno, en Hechos 6:3 nos encontramos esta historia, y dice la Biblia que eligieron a 7 varones, y ahí presenta las características de ellos. Dice, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Entonces dice la Biblia que orando les pusieron las manos encima. Esa imposición de manos, ¿qué fue en realidad? ¿Qué quiere decir la imposición de manos en realidad? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la imposición de manos, porque estamos teniendo un serio problema como iglesia. Nos estamos enfrentando a una crisis en este momento. Y alguno me dirá, pero pastor, es una crisis menor. Tal vez tú lo ves así como una crisis, pero yo no lo veo como una crisis, yo lo veo como una amenaza.
Este asunto de la ordenación de la mujer es una amenaza contra la iglesia adventista del séptimo día. Te voy a decir por qué. Porque nosotros somos la única iglesia que queda realmente que ha basado todas sus doctrinas en este libro, en este santo libro. La sola escritura, que es el principio del protestantismo, ha sido nuestra base a través del tiempo. Nosotros creemos que todo lo que creemos y que todo lo que hacemos y que todo lo decimos encuentra una base sólida en este santo libro. En el momento en el que nosotros cedemos a presiones externas que no tienen nada que ver con la Biblia y hacemos algo, sea lo que sea, hacemos algo, sea lo que sea, cuya base va directamente en contra de algo que este libro ya sugirió o especificó, en ese momento nosotros dejamos de ser la iglesia del libro. Te voy a poner un ejemplo. Ustedes no saben la cantidad de problemas que tengo. Yo como pastor adventista me enfrento constantemente a presiones externas, especialmente de las jovencitas que se quieren casar con muchachos. Todas las muchachas se quieren casar. Bueno, no sé si todas, pero muchas se quieren casar. Y entonces tienen un problema. No hay suficientes muchachos adentro de la iglesia para casarse con muchachos dentro de la iglesia. Entonces empiezan a buscar fuera de la iglesia y se encuentran a un muchacho maravilloso, porque son maravillosos, ¿verdad? Guapos, trabajadores. Miren, para empezar, los hombres debemos tener las 3 Fs, ¿verdad? Feos, fuertes y formales. Y no les digo las demás, pero bueno, todo eso cambia. Se casan con uno guapo y se dan cuenta que realmente estaba feo, ¿verdad? Se casan con uno que era fuerte y se dan cuenta que no era fuerte, ¿verdad? Pero, y que era formal, tampoco era formal, pero bueno, en ese momento no se ven. Pero total, se casan con él y vienen y me dicen, pero pastor, es una buena persona y me puedes traer 1 millón, es más, mira, me puedes traer 10 millones, 15 millones de ejemplos de muchachos que son buenos de afuera de la iglesia. Y mi punto de vista acerca de lo que debes hacer como cristiana no va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque escrito está. ¿Y qué dice el escrito está? No os unáis en yugo desigual ¿con quién? Con los infieles. Entonces la presión externa no es capaz de cambiar mi punto de vista. ¿Por qué? Porque hay un escrito está. Tenemos ahora un problema porque parece ser que a la iglesia adventista ya no le está importando el escrito está. Y ahora tenemos problemas. Ya no nos estamos basando en la palabra de Dios. Ahora recuerden que eso fue lo que el Señor Jesús contó cuando contó la parábola del hombre que puso su casa y la construyó sobre la roca y el otro que la construyó sobre la arena. Cuando nosotros nos salimos del escrito está para ceder a presiones políticas, para ceder a presiones culturales y empezamos a tratar de buscarle salida y buscarle 3 pies al gato y tratar de cambiar y manipular la palabra de Dios, ya tenemos problemas para poder establecer algo que la palabra de Dios simple y sencillamente no nos da lugar. Ya tenemos problemas, ya tenemos dificultades. El Señor dijo que cuando tú estableces tu casa sobre la roca, y algunas personas se confunden al pensar que establecer la casa sobre la roca es establecerla sobre Cristo Jesús. No exactamente. Jesús dijo que es el que oye mis palabras y las obedece, es semejante a un hombre que construye su casa sobre la roca. Eso quiere decir que cuando tú escuchas su palabra, lo que Él dejó escrito, porque el cielo y tierra pasan, pero su palabra, ¿qué cosa? Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Eso es construir. Esta es la roca aquí. Aquí no hay posibilidad de que las tormentas, las lluvias, los huracanes nos destruyan porque estamos basados sobre la roca. El problema es que ya hay algunos que no quieren estar sobre la roca. La iglesia adventista ya enfrentó este asunto de la ordenación de la mujer y ya tenemos una historia. Esta tarde les voy a contar más básicamente la historia. Esta mañana me voy a ir al principio básico en el cual está establecida el orden o la organización de la Biblia. Muchas gracias por el agua de paso porque se me había olvidado. Sin embargo, ya se ha votado, fíjense, en el Congreso Mundial de 1990 y en el Congreso de 1995 se llevaron a cabo una serie de votaciones. Lo que me preocupó
fue que en el primer congreso hubo una especie de votación, algo así como 330 y tantos votos a favor de la ordenación de la mujer. Lo que me preocupa fue que en el siguiente congreso, 5 años después, hubo algo así como 667 a favor. Eso quiere decir que la tendencia, en vez de ir disminuyendo, ¿va qué? Va aumentando. Y mi temor viene hacia lo que va a ocurrir en este congreso de San Antonio que tenemos delante en puertas. Porque si la tendencia me dice que ya va aumentando, y no solamente hay eso, sino que ahora hay el precedente de 3 uniones que aun cuando hay un voto de la conferencia general, entiende, la conferencia general son todas las iglesias del mundo enviando sus representantes, y la iglesia votó no, aún existiendo ese voto de no, ellos dijeron, nosotros lo vamos a hacer aunque la conferencia general diga que no, y lo vamos a hacer por nuestros pantalones, porque nosotros queremos hacerlo. Y el resultado fue que la Unión Alemana votó ordenar mujeres como pastoras. Ahora hay algo aquí que yo quiero hacer, un paréntesis tal vez. Yo creo que el problema viene más atrás. Cometimos un error, y yo creo que es un error que hemos cometido como iglesia, y me gustaría, yo no tengo poder, yo no puedo ir y hablar con los dirigentes de la conferencia general. Yo creo que la iglesia debería dar marcha atrás. Cometimos el error de dar ordenación a las ancianas, lo cual tampoco es bíblico. Y es lo que te voy a presentar en esta serie de sermones. Deberíamos haber dado marcha atrás en el momento en el que abrimos la puerta, porque hubo presión y bueno, hagámoslo por presión. Yo creo que ya abrimos la puerta a que esto pudiera entrar, y es ahí por esta debilidad que ha seguido la presión, y ahora la presión viene, y llegó el momento en el que dicen, bueno, ahora tenemos que ordenarnos como pastoras, y obviamente esta unión toma la punta de lanza y hacen esta ordenación. Después de eso viene la Unión de Colombia, y la Unión de Colombia vuelve y vota, aun cuando la conferencia general ha dicho que no, vuelven a votar ordenación de mujeres al ministerio sin distinción del género. El punto más álgido viene cuando la Unión del votó, y estos son los videos que ustedes han visto en YouTube, porque en esa sesión estuvo presente el presidente de la conferencia general, y en esa sesión estuvo también el pastor Dodge Bachelor, que muchos de ustedes conocen, o Bachelor como le quieren decir. Estuvo también el pastor Stephen Bohr presente, y ese grupo de personas se levantaron y presentaron puntos, y aun cuando presentaron la Biblia y muchos de los conceptos que yo te voy a presentar, esa gente simple y sencillamente se tapó los oídos y fue adelante en la votación. Eso es lo que me hace temblar acerca del futuro de esta iglesia, es lo que me hace temblar acerca de lo que está a punto de ocurrir. La forma en la que la iglesia anunció lo que ocurrió, dijeron, directivos de la iglesia dicen que el voto de la Unión Pacífico sobre la ordenación se adelanta a ¿qué cosa? Nota, aún antes de estudiar, aún antes de saber, aún antes de estar seguros, yo ya lo aprobé. Entonces, ¿en qué estamos basados? Ya no estamos basados en el libro, o seguimos siendo en la iglesia del libro. Y es allí donde entra entonces la necesidad de este estudio. Yo no tengo autoridad, no tengo ese poder para poder llevar adelante o quitar una votación. Lo que sí puedo hacer es presentarte la palabra de Dios y presentarte las razones. Hay un versículo que yo he leído a todos aquellos que defienden la ordenación de la mujer, y te presento esto porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos pastores que están son a favor de la ordenación de la mujer, son pro ordenación de la mujer. Y es curioso, casi todos estos pastores vienen y sacan maestrías y se meten en doctorados, y les gusta mucho tener el papel por delante y decir, yo soy esto, y tengo este doctorado, y tengo aquí, y te quieren presentar una serie de estudios y nunca te presentan el escrito está, o así dice Jehová. Pero el punto es que vienen y me empiezan a hablar de asuntos que tienen que ver con la ordenación de la mujer, y yo siempre les he sacado un versículo, un solo versículo. 1 Corintios 11:10. 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener, y pongo señal de, entre comillas, ahorita te voy a explicar, señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La señal o el colocar la palabra señal de en letras más pequeñas, como tú lo puedes ver, quiere decir que esa palabra no es una palabra que esté en todos los escritos originales. Y tal vez para eso tendría que certificar, porque no en todas las Biblias viene así, pero en algunas Biblias lo vas a encontrar. Por lo menos aquí en la mía. Dani, ven para acá por favor.
1 Corintios 11:10 certifica la forma en la que está escrita señal de, que es diferente a todas las demás. Italizado. Por lo cual la mujer debe de tener señal de italizado, potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Gracias. Con eso les doy a entender que esa palabra no está en el original. Entonces leámosla sin esa palabra. O sea, alguien la colocó pensando que tuviera sentido porque está hablando acerca del velo en la cabeza, etcétera, etcétera. Bueno, veamos lo que dice ahí. Por lo cual la mujer debe tener, quiten por lo cual la mujer debe tener, quiten señal de, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los. No es exactamente lo mismo. Lo que te está diciendo en este versículo es que la mujer debe estar bajo autoridad en la iglesia. Eso es lo que estaría diciendo. Y lo que me llama la atención es la razón por la cual presenta el versículo. Pablo no te dice por causa de la cultura, o por lo que piensan fulano y fulana, o por lo que piensan los romanos, o por lo que piensan los griegos, o por lo que piensan los españoles. La razón por la cual la mujer debe estar bajo autoridad en la iglesia, de acuerdo a San Pablo, es por causa de ¿quiénes? ¿Y los ángeles qué cultura son? Los ángeles a qué cultura, a qué moda se sujetan. Y cuando le pregunto eso a un pastor de los que son por ordenación, le digo, bueno, explícame ese versículo, ese solo. Y con todos he escuchado la misma respuesta. Bueno, no tengo una explicación exacta para ese versículo. Lo que me hace temblar es que estas personas ya tomaron posición, ya decidieron levantar la mano en preordenación de la mujer, ya decidieron apoyar la ordenación de la mujer y no son capaces de explicar un versículo de la Biblia que habla del tema. Eso me hace temblar porque me dice que esas personas no están basando sus decisiones en el escrito está, sino que lo están basando en sus hígados, en sus riñones, en su estómago, en lo que quieren hacer. Y eso es triste porque eso ya no es basar nuestra fe en el escrito está. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, ya tenemos ejemplos de algunas iglesias que se salieron del escrito está. Las iglesias que se han salido del escrito está en donde han terminado. Vamos a encontrar el caso, por ejemplo, de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana comenzó ordenando ancianas, ordenando obviamente obispos, y después de estar ordenando mujeres al ministerio, vienen entonces los homosexuales y piden el mismo trato y no se les puede impedir. Porque ¿cómo le argumentas tú a una persona, un homosexual que viene y te dice, yo quiero ser obispo y quiero ser el dirigente de la iglesia y quiero ser ordenado como pastor siendo un homosexual? Y tú le dices, pues no puedes porque la Biblia dice, y él te dice, pero también dice de las mujeres y lo has hecho con las mujeres. ¿Con qué cara le dices que no? Y el resultado obviamente es que estas iglesias han tenido que ordenar también homosexuales. Lo mismo ocurrió con la iglesia anglicana finalmente, y también con la iglesia luterana. Es decir, las iglesias que abrieron su puerta a la ordenación de la mujer terminaron invariablemente con la ordenación de los homosexuales. Porque una vez que tú desechas el escrito está, no puedes evitar que las presiones contemporáneas y las presiones de la cultura dominen lo que dice la Biblia. Si ya aclimataste la Biblia a la presión de la cultura, la vas a aclimatar a la presión de la cultura. Si ya permitiste que la Biblia fuera interpretada de acuerdo a cómo está la cultura en ese momento, entonces vas a tener que permitir que toda la cultura dicte lo que dice la Biblia. Y si la cultura ya está presionando por el asunto de los homosexuales, también se va a meter con la Biblia. ¿Qué es la imposición de manos? ¿Cómo podemos entender este asunto de la ordenación? Platicando con uno de los pastores que son pro ordenación, recuerdo que hablábamos acerca de la imposición y él me decía, es que no tenemos una doctrina, no tenemos un estudio, no hemos hecho un consenso acerca de lo que realmente representa imponerle las manos a alguien. Eso me decía él. Y decía, mira, imponer las manos en algo, de acuerdo a él, decía, es reconocer la bendición y el llamado que Dios le está haciendo a una persona. Entonces desde el punto de vista de él,
Colocarle las manos a una persona es el reconocimiento que la iglesia le da a esa persona del llamado de Dios. Y él le dice, mira, en la iglesia hay personas, mujeres que tienen muchos talentos, mujeres que tienen muchos dones, mujeres que tienen el Espíritu Santo. El no colocarle las manos encima a esas mujeres es no reconocer los dones y los talentos que Dios les ha dado. Él me decía, colocar las manos encima a una mujer es que la iglesia está reconociendo que Dios le ha dado un llamado, que Dios le ha dado talentos y que Dios le ha dado capacidades y que el Espíritu Santo le ha dado capacidades. Tú la ves y puedes ver cómo el Espíritu Santo trabaja a través de ella. Tú puedes ver cómo tiene dones y cómo tiene talentos y cómo tiene capacidades para poder desempeñarse en la iglesia. ¿Quién se los dio? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se los dio y tú no colocas sus manos, estás no reconociendo lo que el Espíritu Santo le dio. Y me dices que no hay una teología acerca de la imposición de manos. El problema, queridos hermanos, aquí no es el reconocimiento o no reconocimiento, sino todo lo que representa imponer las manos. Porque, escúchenlo bien, si solamente representase reconocimiento, si el colocarle la mano a una persona encima sobre su cabeza solamente fuera reconocer la dirección del Espíritu Santo, si fuera solamente reconocer que el Espíritu Santo ha llamado a esa persona, no habría problema de ordenarlas. El problema es que ponerle las manos encima a alguien no nada más representa reconocer, no solamente representa identificar el llamado, no, representa muchas cosas más, es un paquete. Es como si alguien viniera a hablarte acerca de la carne de puerco. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la carne de puerco? ¿Podemos comerla o no podemos comerla? No podemos comerla, es porque es totalmente mala la carne de puerco. ¿No hay en la carne de puerco cosas buenas? ¿Hay o no cosas buenas en la carne de puerco? ¿Hay? Pues claro, hay muchas proteínas, hay muchas vitaminas. Y tal vez una persona te puede hacer una defensa acerca de por qué debes comer carne de puerco. El problema no es que tenga muchas cosas buenas la carne de puerco. Tiene muchas cosas buenas. Hay otras cosas en la carne de puerco que no debes hacer. Y por eso Dios dice no a todo el paquete. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Automáticamente es lo mismo. Cuando tú vienes y colocas las manos sobre algo, sí, estás reconociendo y hasta ahí estaría bien. Hay un paquete dentro de la ordenación. Y en ese paquete, desgraciadamente, la mujer no entra. No, porque hay cosas en el paquete que sí aplican a la mujer. Hay cosas en el paquete que definitivamente aplican a la mujer. Pero hay cosas en ese paquete de la imposición de manos que no aplican a la mujer. Vamos a ver algunas cosas que vienen en el paquete. Por ejemplo, de acuerdo a la Biblia, la imposición de manos representa muchas cosas. Representa transferencia. Cuando alguien tenía que transferir el asunto de los pecados, colocaban las manos sobre el cordero y de esa manera estaban transfiriendo ¿qué cosa? Pecados, las ofrendas, todo lo que tiene que ver con el santuario. Ahí están todos los versículos. No podemos verlos parte por parte, pero si ustedes quieren en algún momento pueden entrar a internet, va a estar ahí editado y ahí van a estar los versículos para que lo vean con más calma. También es una impartición de bendición profética, también eso está dentro del paquete de la imposición de manos. Te vas a encontrar que Jacob puso sus manos sobre sus nietos, Manasés y Efraín, para impartirles la bendición y transmitir obviamente la heredad, la herencia. También lo hacían obviamente los patriarcas, Abraham sobre su hijo Isaac, Isaac sobre Jacob. En algún momento hasta hubo un conflicto ahí entre los dos hermanos, etcétera, etcétera. También es, y aquí es donde empiezan los problemas, impartir autoridad. ¿A quién? No nada más es reconocimiento, también es darle ¿qué cosa? Autoridad. Y ahí es donde empezamos a tener problemas con la ordenación. Porque también colocar las manos representa impartir autoridad a alguien, darle autoridad, convertirlo en el jefe, convertirlo en el líder. Mira, vamos a ver, cuando Moisés tuvo que transferir su autoridad, ¿a quién se la transfirió? A Josué. ¿Y cómo se la transfirió? Colocando sus manos encima de él. Automáticamente podemos decir que ahora Josué tenía todas las responsabilidades y todos los privilegios al mismo tiempo que tenía Moisés. Nos vamos, también es para impartir sanidad. Cuando Jesús estaba sanando, colocaba sus manos sobre los enfermos. También para impartir una bendición, vamos a encontrar que Jesús ponía sus manos sobre los pequeños, también es impartir una bendición. También es para impartir el Espíritu Santo, por supuesto, cada vez que alguien se bautizaba, cuando no recibía el Espíritu Santo del bautismo, venían y colocaban sus manos para que recibieran al Espíritu Santo. Para impartir los dones podemos encontrar estos versículos y obviamente para enviar misioneros y autorizarlos. Encontramos en la Biblia el caso de los discípulos. Los apóstoles colocaron sus manos sobre Pablo y Bernabé. Eso lo hicieron en Hechos 13, 1 al 4. ¿Para qué les pusieron las manos encima? Porque Pablo y Bernabé se iban a ir
de la zona. ¿Qué iban a hacer Pablo y Bernabé? Se iban a ir al resto del mundo. Iban a estar lejos de Jerusalén, iban a estar lejos del concilio, iban a estar lejos de la iglesia. ¿Y qué iban a hacer allá? Allá iban a tener que tomar sus decisiones, allá iban a tener que bautizar, allá iban a tener que organizar iglesias, allá iban a tener que tomar decisiones relativas al liderazgo, a la orden de la iglesia. ¿Y qué tuvieron que hacer? Les impusieron las manos. ¿Para qué? Para que Pablo y Bernabé pudieran realizar esas obras sin necesidad del consenso de la iglesia de Jerusalén. Y por eso les impusieron las manos. Entonces ya estamos hablando aquí de un asunto de liderazgo, de un asunto en el que vas a ser tú el jefe, el que va a dirigir todo. Cuando te vas en el asunto de la ordenación de los diáconos, es lo mismo. Cuando la iglesia le puso las manos a los diáconos fue exactamente lo mismo. Los discípulos se hacían cargo de todo lo que tenía que ver con las mesas, el servicio de las mesas. Y daban el servicio a las mesas y dijeron los discípulos: oye, no está bien que estemos nosotros trabajando en las mesas y estamos batallando cuando nosotros tenemos que predicar. Y entonces dijeron: busquen entre ustedes 7 varones que tengan el Espíritu Santo, que puedan realizar esta obra para que no tengamos nosotros que realizarla. Ahora tomaron la decisión, trajeron a 7 personas que eran personas excelentes, ahí presenta la forma del carácter de ellos, y les ponen las manos encima. De esa manera dan a entender que esas personas tienen ahora la autoridad de realizar una labor que los discípulos realizaban. Por lo tanto, la ordenación no solamente es reconocer, también es darle autoridad. Y aquí tenemos un problema, porque también Pablo nos está diciendo en 1 Corintios 11, como leímos, que no, la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Y entonces vienen los por ordenación de la mujer y me presentan una serie de versículos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16 hay 2 principios básicos aquí. Tenemos que tener 2 principios básicos al escudriñar la escritura. 2 principios. ¿Cuántos principios dije? 2. Número 1. Todo lo que está escrito aquí, todo lo que está escrito en este libro, es inspirado por Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Toda escritura es ¿cómo? Inspirada por Dios. Y es útil. Eso es algo que quiero que entiendan. La escritura es inspirada y es útil. Es útil. Y alguien me dirá: pero pastor, hay cosas en la Biblia que ya no son verdades absolutas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que en la Biblia hay verdad absoluta y también hay verdad relativa. ¿Qué cosa es una verdad relativa? ¿Qué diferencia entre una verdad absoluta y una verdad relativa? Una verdad relativa es una verdad que se aplica relativamente porque está sujeta a circunstancias, a situaciones, a lugares, a tiempo, y de esa manera eso es una verdad. En su momento es una verdad absoluta, pero no siempre es una verdad absoluta. Ejemplos. Te puedo poner un ejemplo: el caso de Jonás. Va a Nínive. Vamos a suponer que Jonás va a Nínive y el Señor le dijo: diles que de aquí a 40 días va a ser destruido Nínive. Y entonces está Jonás predicando: de aquí a 40 días va a ser destruido Nínive. Suponte que tú vives en Nínive. Entonces tú vienes y le preguntas a Jonás: oye Jonás, yo me quería comprar una casita aquí en Nínive. ¿Qué te va a responder Jonás? No la compres. ¿Por qué? Pues porque va a ser destruido. Entonces escríbemelo. Y entonces Jonás te escribe: Dios me ha mostrado que no es tiempo de comprar casas en Nínive. ¿Es una verdad absoluta? Sí, es una verdad absoluta. En ese momento es una verdad absoluta. Pero sucede que Nínive no fue destruida. Y entonces 20 años después, cuando Nínive no fue destruida, viene otra persona y agarra el texto de Jonás y dice: aquí Jonás dice que no debemos comprar casas en Nínive. ¿Eso es una verdad absoluta? No, es una verdad, ¿qué cosa? Relativa. Esa es la diferencia entre una verdad absoluta y una verdad relativa. Hay cosas en la Biblia que no son verdades absolutas, son verdades relativas, hay que estudiarlas. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, creemos que esa verdad también es una verdad inspirada por Dios y que es, ¿qué cosa? Es útil. Aun cuando no se aplique totalmente, sigue siendo útil. Sigue siendo útil. Para empezar, ese es el primer principio. Y el segundo principio que debemos tener en cuenta al estudiar la Biblia es Isaías 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al ¿qué? Si no dijeren conforme a eso, no les ha amanecido. Ok, entonces viene el grupo de personas que interpretan la Biblia y me sacan textos como el de Gálatas 3:26.
En Gálatas 3:26 viene un promotor de la ordenación de la mujer y dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa de los herederos. Dice, ahí está. Cuando estábamos bajo Jesús, cuando seguimos a Jesús, se rompe todo eso. Ya no hay distinción entre hombre y mujer. Bueno, yo no creo, no entiendo que Pablo esté diciendo que ahora todos vamos a realizar las mismas funciones y vamos a tener las mismas labores. Lo que está diciendo es que todos tenemos acceso a la salvación. En esa época, los judíos creían que nada más se salvaban ellos y que todos los demás estaban perdidos. Pero al llegar Cristo, eso ya se acabó. Y alguno podría pensar que los hombres, como mandaban, las mujeres tenían que depender de ellos para poder salvarse. Pero dice aquí no, esto ya se rompió. Cristo Jesús nos explica que esta salvación es general. Y luego viene todavía el texto de Primera de Pedro, que básicamente reafirma el segundo. En Primera de Pedro 2, 9 y 10, el apóstol dice: mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio. Ahí está, pastor, real sacerdocio. O sea que ya las mujeres pueden ser sacerdotes. No está diciendo eso. Está hablando de un pueblo en general. Está hablando de un pueblo en el que había sacerdotes. Ahora entendamos que no todos del pueblo eran sacerdotes. Había unos de ese pueblo que eran sacerdotes. Pero él está diciendo, ¿a quién está escrito esto? Esto está escrito a toda la iglesia, personas que no tenían nada que ver con los judíos. Porque nosotros podemos decir, oye, nosotros no tenemos levitas, ¿cómo podemos tener sacerdotes? Nosotros no somos judíos, ¿Cómo podemos ser parte del pueblo de Dios? Y es ahí donde Pedro dice, no, ustedes ya son el linaje, ¿qué cosa? No somos del linaje de Abraham, pero sí somos del linaje de Dios. Por eso se dice, ahora ustedes son un linaje escogido, son un real sacerdocio. Ahora ustedes van a poder tener sacerdotes, aun cuando no sean nacidos de la carne de Abraham, aun cuando no sean descendientes de Leví, van a tener sacerdotes. Ahora ustedes son una gente santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo fuimos adquiridos? Con la sangre de Cristo Jesús. Son un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. O sea, San Pablo y Pedro no están hablando de que las mujeres van a tener el mismo función que los hombres. Lo que está diciendo es que ahora las cosas son diferentes y que ahora las personas gentiles y las personas que no tienen la sangre de Abraham pueden participar de las mismas bendiciones que tenía el pueblo de Dios antiguamente. Tenemos un caso en la Biblia muy interesante, es el caso de las hijas de Zelfat. Las hijas de Zelfat vinieron delante de Moisés y los ancianos a pedirles que les dieran herencia entre sus hermanos. Recuerden que en ese tiempo estaba establecido que solamente la repartición de la tierra y la herencia iba a ser solamente entre qué género, solamente los varones. Las hijas de Zelfat tenían un problema. Su papá no había tenido hijos varones. Eran 5 hijas y ellas se dan cuenta que no podían ellas tener heredad, lo cual no les parecía justo. Entonces vinieron delante de Moisés y le dijeron, oye, nuestro padre murió sin hijos, danos heredad también a nosotros. Y cuando vinieron, esto lo podemos encontrar en Números 27, danos a nosotros una heredad, una herencia, que tengamos parte entre los hombres. Y ahí es donde viene la pregunta. Moisés y los ancianos, la verdad, no sabían qué decirles. Lo que las mujeres pedían parecía ser justo. Ahora vienen las mujeres y nos dicen, nosotros queremos también dirigir la iglesia y nosotros también queremos correr para ser presidentes y nosotros también queremos correr para ser el presidente de la conferencia general y nosotros también queremos ser pastoras y queremos bautizar y queremos dirigir la iglesia y queremos dirigir la comunión y queremos hacer todo eso, lo queremos hacer. Y la verdad, cuando vienen y te lo dices, tú dices, pues la verdad es que hay mujeres en la iglesia que predican mejor que los pastores. La verdad es que hay mujeres en la iglesia que son más inteligentes y que tienen más dones y que tienen más espíritu que muchos de los hombres que andan dirigiendo la iglesia. Y alguno podría decir, bueno, pues a lo mejor tienen razón. ¿Qué fue lo que hicieron Moisés y los ancianos ante esto? ¿Tomaron la decisión de acuerdo a lo que se les ocurría? No, dice la Biblia que Moisés llevó su causa ¿a quién? Hay que ver, pues bueno, déjame ver si Dios lo aprueba. El escrito está. Hay que ver si Dios lo aprueba. Hay que ver qué piensa Dios. Y alguien me dice, no, pues es que no es justo. Esto está escrito bajo normas antiguas.
Está escrito en otras sociedades. Queridos hermanos, esto que está aquí no es un compendio de sociedad. Esto que está aquí es un compendio que expresa la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia fue escrita, es cierto, en un periodo de 2000 años entre Moisés y Juan, pero expresa un periodo de 4000 años de historia, desde la creación hasta Juan. Y luego después de eso tenemos a la hermana White, y esta tarde te vas a dar cuenta que ya estamos cubriendo los 6000 años. Y eso es suficiente para entender qué es lo que Dios piensa al respecto. Hay que ver lo que Dios piensa. Estas personas vienen y me dicen, y me hacen un juego y me presentan lo que se les ocurre, pero no es lo que se te ocurre. Es lo que dice Dios. Hay que ver qué es lo que Él piensa. La muchacha me dice, pero es que a mí se me ocurre que este muchacho es muy bueno para casarme. Pero sí, es que no, lo que se te ocurre es lo que dice la Biblia. Y bueno, ¿sabes qué fue lo que Dios respondió en este caso? Dios respondió que las hijas de Salfad hablaban bien. Vamos a darle a las mujeres heredad entre sus hermanos. Las iban a tratar igual que a un hombre. Pero otra vez. ¿Las iban a tratar igual que a un primogénito? Les iban a dar heredad. Iban a repartir tierra y le iban a repartir a cada una de esas muchachas una heredad, como lo hacían con otro hombre. Pero, no fue así. En Números 36:1 encontramos la resolución del caso de las hijas de Salfad. Y en eso el Señor mandó, ahí en el versículo 6, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Salfad, diciendo, cásense como a ellas les plazca. Bueno, ese cásense como a ellas les plazca es un pero. Pero en la familia de la tribu de su padre, ¿qué cosa? Se casarán. Entonces, ¿se podían o no se podían casar como ellas quisieran? No se podían casar como ellas quisieran. Se podían casar con alguien de su misma tribu. Eso no era igual, ¿verdad que no recibieron un trato igualitario? Uy, qué racista es Dios. Y alguien me dirá, bueno, es que Dios tenía que respetar. Ahora, ¿tú me estás diciendo que Dios lo presiona la cultura de los hombres? Te pregunto, ¿me estás diciendo que a Dios lo presiona la cultura de los hombres? A Dios no lo presiona nadie. A Dios nadie le traza lo que Él tiene que decidir. Si Dios decidió así en este caso, es porque así es y se acabó. Dios decide en el caso de las mujeres, en este caso de estas muchachas, que no iban a recibir un trato exactamente igual al que recibía un hombre. El trato del hombre era, recibes tu heredad y te casas con la muchacha que quieras de las 12 tribus de Israel. Pero en el caso de ellas, les vamos a dar heredad si se casan con alguien de su tribu. Entonces estaba supeditada a quién en realidad. Estaban supeditadas al hombre. A ver, ¿cómo está esto? Es que Dios es un Dios de orden. ¿Qué dije que es? Y queridos hermanos, esto no lo digo porque sea un machista empedernido o porque sea un sexista, chauvinista, lo que me quieras decir. No es eso. Simple y sencillamente porque yo encuentro en la Biblia que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de disensión, sino uno de ¿qué? De orden, como en todas las iglesias de ¿quién? De los santos. Y sabes que Dios no solamente establece un orden, y quiero que entiendas que estamos hablando de jerarquías. Dios no solamente establece un sistema de orden de jerarquías, de quién obedece a quién, sino que Dios mismo se sujeta a las mismas órdenes jerárquicas que Él estableció. Y quiero que entiendas que Dios está por encima de todo. Y al estar por encima de todo, Dios no tendría que sujetarse a ese tipo de jerarquías. Pero Dios te muestra a través de muchos ejemplos en la Biblia que Dios mismo se ha sujetado a las órdenes jerárquicas que Él estableció. Por ejemplo, te vas a encontrar en Filipenses 2:6 cuando dice que Jesús se anonadó, que era en forma de Dios. Jesús era igual a Dios. Y vas a encontrar muchas veces en la Biblia que Jesús es igual a Dios. Te vas a encontrar que es igual a Dios. En San Juan 1:1
En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo, ¿qué cosa era? El verbo era Dios, y luego todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que hiciste llegó a ser. Jesús es igual a Dios, el cual siendo en forma de Dios, y podemos encontrar en Filipenses 2:9, en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Jesús es Dios. Jesús decía, yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? Ha visto el Padre, somos lo mismo, son iguales. Pero Jesús no toma esa situación de ser igual. Nota, la divinidad divide responsabilidades y ponen un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y ahora el Hijo se somete al Padre aun cuando es igual a Él. Y el Espíritu Santo se somete al Padre aun cuando es igual a Él. ¿Para qué? Para que las mismas criaturas entendieran que Dios iba a establecer un orden, y que las criaturas, si Dios respeta el orden, también las criaturas, ¿qué hacemos? Respetamos el orden. Hermanos, ¿por qué lo hizo? Pues es obvio, a mí me parece bastante claro que en algún momento las criaturas nos íbamos a preguntar, oye, ¿yo puedo llegar a ser igual a Dios? ¿Y ya pasó o no pasó? En el momento en el que una criatura pensó que él quería ser igual a Dios. Sí. Por eso es que Dios mismo se somete, y ahí viene Jesús, y Jesús se somete. Dice la Biblia que Jesús se humilló, y Jesús, ¿qué hizo? Se hizo obediente. Vas a encontrar en Gálatas 4:4 y en muchos otros versículos que siempre Jesús decía, Dios me envió, Dios me envió, Dios me mandó. Espérate, ¿quién mandó a quién? La persona del Padre mandó a la persona del Hijo, y quiero que entiendas que esas dos personas son iguales, pero una se sometió a la otra, siendo iguales. Jesús se sometió. Dios envió a su Hijo, 1 Juan 4:9, a su unigénito al mundo para que vivamos por él. Juan 17:3, Jesús dice, este es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿A quién? A quien tú has enviado. ¿Quién envió a quién? El Padre envió a Jesús. Cuando te vas a Lucas 2:51, te vas a encontrar todavía algo más maravilloso, que Jesús, siendo en forma de Dios, no solamente se sujetó al Padre, sino que se hizo humano. Y cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo Jesús? Vino y ahora vengo a mandar, y todos se van a sujetar a mí porque soy Dios. No, dice la Biblia que descendió a ellos y vino a Nazaret, y estaba, ¿qué dice la Biblia? Sujeto a ellos, y a su madre guardaba todas las cosas en el corazón. ¿Qué hizo Jesús? Se sujetó a dos personas de la tierra. ¿Por qué? Porque ese es el orden, y así se estableció, y él respetó ese orden. Se sometió a la dirección de Pilato, se sometió a la dirección de Herodes, se sometió. Por eso, allá en Filipenses 2:3-5-8 podemos encontrar lo que el apóstol Pablo dice. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros no como superiores a sí mismos. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se despojó, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y no fue una muerte normal, fue una muerte de cruz. ¿Para qué Jesús se humilló? ¿Por qué Jesús se sometió? Para que todos los creyentes de todas las épocas y de todas las generaciones entendiéramos que Dios mismo se sujeta al orden, y que Dios mismo se sujeta a la forma en la que está establecida las jerarquías, porque Dios es un Dios de orden, no un Dios de disensión. Si no hubiera jerarquías, no se va a saber quién manda. Todos mandamos, cada quien hace lo que bien le parezca. Dios estableció un plan. ¿Y cómo fue el plan que Dios estableció para la familia humana? Pues vamos a Génesis. Nos vamos a Génesis 1:26 y encontramos el orden que Dios estableció. Dice la Biblia, y dijo Dios, hagamos al hombre, ¿a quién? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y para qué lo hizo? ¿Con qué el objetivo? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón, ¿y qué? Y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. ¿Con quiénes está hablando Dios? Una vez más, ¿con quiénes está hablando? Está hablando con el varón y la hembra. ¿Qué les está pidiendo? Fructifiquen, multipliquen, llenen, sojuzguen y señoreen. Entonces el varón y la hembra fueron hechos ¿para qué? Para señorear. Ok, escuchen esto bien, varones. Escuchemos esto bien, hombres.
La mujer fue hecha para señorear. Por eso tiene cerebro y a veces lo tiene más grande que nosotros. La mujer fue hecha para señorear. Para eso fue hecha. Dios la hizo para señorear. Por eso a veces se le suben y nos manejan, ¿verdad? ¿Por qué? Pues tienen cerebro. Claro que sí. O sea, Dios colocó a la mujer con un cerebro y a veces más brillante que el hombre, dando a entender, y eso nos da claramente que la mujer también fue hecha para señorear. Fue hecha para señorear. Los dos fueron hechos para señorear. Esa fue la orden para el varón y la hembra, para señorear. Fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y ¿qué? Y señoreen. Pero noten que ese señorear no iba a ser sobre el uno y el otro, iba a ser sobre los peces del mar, las bestias de los cielos, las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios nos hizo, ¿qué nos hizo? Varones y hembras. Y varón y hembra. Y que aquí es donde quiero aclarar. Dios no hizo varón y varón. No hizo hembra y hembra. Hizo un varón, hizo una ¿qué? Con eso nos da a entender que hizo dos seres para gobernar, pero los hizo diferentes. Los hizo distintos. Y ahora pensemos acerca de esas distinciones. No nos hizo iguales, nos hizo diferentes. Los dos fueron creados para señorear. El hombre y la mujer fueron hechos para gobernar, pero los hizo diferentes. Dios los hizo diferentes. Y con eso claramente, indudablemente, está establecido que no servimos para lo mismo. No servimos para lo mismo. Si Dios hubiera querido que tuviéramos los mismos roles y que sirviéramos para lo mismo, pues nos habría puesto los mismos aparatos y nos habría hecho los cuerpos iguales y del mismo tamaño y habríamos tenido el mismo sistema y pensaríamos igual. Pero en el momento en el que Dios nos hizo diferentes, y tengo que ponerle ahí algunas mejoras porque si lo pongo en forma normal algunos se escandalizan, pero bueno. Ok, como nos hizo diferentes, automáticamente Dios te está diciendo que nuestros roles van a ser ¿qué cosa? Diferentes. Hermanos, por más que yo quiera como hombre, yo tener a un bebé en el vientre y yo poder criarlo y tenerlo ahí 9 meses y luego yo tenerlo, no puedo. Pues no puedo. No tengo vientre para empezar. Y qué bueno, dicen. ¿Se dan cuenta? Fuimos creados diferentes y obviamente nuestros roles van a ser diferentes, pero fuimos creados para gobernar. Cuando tú ves una cuchara, un tenedor y un cuchillo, tú sabes que los vamos a usar en la comida. Pero todos entendemos, no tenemos que estar discutiendo que no sirven para lo mismo. Ahora, los puedes usar para lo mismo, pero no fueron hechos para eso. Yo les digo que me la paso viajando y a veces no consigo cuchillo y me tengo que hacer mis sándwiches, porque como muchos sándwiches cuando salgo, por obvias razones. Y a veces me los tengo que untar con el tenedor. ¿Has tratado de untar la mayonesa en un pan con el tenedor? Pues sabes lo que yo he tenido que hacer, agarro el tenedor y lo agarro de la puntita y lo agarro con la parte de atrás, ¿verdad? Porque no funciona, para eso uso el cuchillo. O tratar de cortar, ¿verdad? Que no es lo mismo cortar con el tenedor, porque muchos usan el tenedor para cortar, pero realmente lo que fue hecho para cortar, ¿qué cosa es? El cuchillo. Ahora, ¿has tratado de comer sopa con el tenedor? O sea, todo eso se puede, pero no es así, no fueron construidos para eso. No podemos nosotros decir que la mujer y el hombre deben tener roles iguales y roles semejantes, funciones semejantes. Fueron hechos para gobernar, en este caso esto fue hecho para comer, pero fueron hechos para cumplir funciones distintas en el gobernar. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ahora veamos, ¿cómo fueron hechas en el Edén? Acuérdense que este tema va en 2 partes. Esta mañana termino con la primera y tengo que llegar hasta las 1:30, todavía me faltan 15 minutos, así que ahí voy. Dios creó primero ¿a quién? Creó primero a Eva. Algunos me dicen, pastor, es que echando a perder se aprende. Eso es aplicable a los seres humanos, pero aquí no estamos hablando de humanos, estamos hablando de Dios. Dios no comete errores.
Y Dios no aprende echando a perder. Dios hace todo perfecto desde el principio. En este caso, Dios decidió hacer primero al hombre y se acabó. Dios hizo primero al hombre. Primero al hombre. Y Dios trajo los animales. ¿A quién se los trajo? ¿Por qué no se los llevó a Eva? ¿O por qué no esperó a que estuviera Eva? Porque Eva no se iba a hacer cargo de los animales. A Eva le estaba designando una labor más importante. ¿Me está siguiendo? ¿Los animales qué? Esos que se haga cargo Adán de ellos. De los animales que se haga cargo Adán. ¿O no están de acuerdo conmigo? Ahora resulta que las mujeres se quieren hacer cargo de los animales. A ver, vamos a ver. Dios le trajo los animales. ¿A quién se los trajo? A Adán. Se los trajo a Adán. Y Adán les puso nombre. ¿Verdad que Adán fue el que les puso el nombre? ¿Y por qué Adán les puso el nombre? Pues porque él es el que les iba a andar llamando. Porque él es el que les iba a andar llamando, les iba a andar gritando. Él es el que iba a andar atrás de los animales. Entonces veamos. Y Adán le dio un mandamiento. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán? Mira, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el centro del huerto, de ese no vas a comer. Porque el día que comas de él, ¿qué te va a pasar? Nota que esa orden se la dio a Adán. ¿Y cómo supo Eva de la orden? Pues porque Adán se la dijo. Interesante, ¿no? A ver, vamos a ver. Llega el momento en el que Adán está poniéndole nombres. ¿Y por qué está Adán poniéndole nombres a los animales? ¿Por qué? Pues porque Dios le dio la responsabilidad. Está poniendo los nombres y de pronto Dios ve que a Adán le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? Una jefa. Le hace falta alguien que lo componga, ¿verdad? Alguien que lo meta en razón. No, dice la Biblia que Dios vio que al hombre le hacía falta ayuda. Le hacía falta ayuda. Entonces lo que Dios creó fue a otro ser que le iba a ayudar en su tarea de gobernar. ¿Me están siguiendo hasta allí? Le hizo un ser que le iba a ayudar en su tarea de gobernar. No que lo iba a gobernar, sino que le iba a ayudar. Pero le iba a ayudar a él. ¿Ok? Entonces Dios le hace una ayuda idónea. Adán se duerme, le saca de la costilla un, no sé, le hizo un clon, ¿verdad? No sé qué sería. No me pregunten, eso preguntamos al Señor en el cielo. ¿Cómo lo hizo? Pues quién sabe. Algunos hasta lo quieren hacer más allá, ¿no? Dicen que Adán era color barro y Eva era blanca porque las costillas son blancas, ¿verdad? Pero no sé. Eso ya es meternos en es meternos en complicidad, en camisa de 11 varas. Sí. Ok. Dios le trajo entonces a Eva a Adán. ¿Y quién le puso nombre a Eva? ¿Adán? ¿Por qué? ¿Y por qué Eva dijo, espérame, yo me pongo un nombre que yo quiera, ¿verdad? ¿Por qué Dios le permite a Adán que él le ponga nombre a Eva y que no Eva se ponga el nombre a sí misma? ¿Y por qué no le llevó a Adán a Eva? ¿Y por qué trajo a Eva a Adán? ¿Por qué no agarró a Adán y dijo, mira, te voy a llevar a que conozcas a tu jefa, ¿verdad? No, trajo a Eva y se lo trajo a Adán. Y Adán le puso nombre. ¿Desde cuándo están establecidos los roles? ¿A causa del pecado? No, los roles están establecidos desde el mismo Edén. Antes de que el hombre cayera, ya Dios estaba determinando al hombre. Él es el que pone los nombres. Él es el que le dice a la mujer qué es lo que Dios quiere. Fíjate bien. Él es el que le va a decir si comes o no comes del árbol. Él es el que le va a poner los nombres a los animales y la mujer le va a ayudar. ¿Ok? Y entonces viene la caída. La caída me presenta más el rol de distribución, me presenta el rol. Dentro de lo que está ocurriendo, tú te das cuenta de qué labor hay. Por ejemplo, yo como pastor, aquí en la iglesia me encuentro con algunos casos. Yo no voy y le reclamo al anciano porque el informe de tesorería no está llegando a tiempo a la conferencia.
Me hablan de la conferencia y me dicen, oye, el informe está atrasado, no lo está mandando. Entonces yo voy y me agarro al anciano. Oye, hermano, fíjate. No, ¿con quién voy? Voy con el tesorero, con la tesorera. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad de ella o de él. ¿Me está siguiendo hasta allí? Cuando el hombre cae, Dios viene y habla con la mujer de ciertas cosas, y va con el hombre y habla con el hombre de otras cosas diferentes a las que habló con la mujer. Con la mujer va y le reclama unas cosas, y va con el hombre y le reclama otras. ¿Por qué? Porque los roles y la distribución de responsabilidades eran unos para la mujer y eran otros para el hombre. ¿Cuál fue? Vamos a verlos en Génesis 3. Abren su Biblia en Génesis capítulo 3. Rápido. Génesis capítulo 3, versículos del 15 en adelante. Dios viene y le dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. A ver, hermanos, ¿de quién estamos hablando? ¿La simiente de Adán o la simiente de la mujer? ¿Por qué los descendientes están apegados a la mujer? Porque aparentemente la ayuda que Dios le dio al hombre es precisamente con el asunto de los descendientes. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. Y a la mujer le dijo: por culpa tuya la tierra va a ser mala, y por culpa tuya los animales van a ser malos, y por culpa tuya la tierra no te va a devolver la fuerza. ¿Eso es lo que le dijo a la mujer? No, eso se lo dijo al hombre. Vino con la mujer y le dijo a la mujer: voy a multiplicar en gran manera tu dolor y tus preñeces. Ahora vas a tener los hijos con dolor, y tu marido se va a enseñorear de ti porque está más grande. Desgraciadamente lo hice más grande porque él necesitaba estar más grande y más fuerte por la labor que yo le había encargado que él hiciera. ¿Por qué hizo Dios al hombre más grande? ¿Por qué no hizo a la mujer más grande que al hombre? Porque la mujer no necesitaba estar más grande, la mujer necesitaba otro tipo de atributos. El hombre necesitaba estar grande porque el hombre iba a tener otro tipo de responsabilidades. ¿Cuáles eran las responsabilidades del hombre? Y va con el hombre y le dice, versículo 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, por tu culpa la tierra va a ser, ¿qué dice? Mala. Por tu culpa la tierra va a ser mala, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. O sea, ¿de qué estaba encargado Adán? Estaba encargado del trabajo en la tierra, estaba encargado de las cosechas, estaba encargado de los frutos, estaba encargado de los animales. Dice: el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando te vas al libro de Romanos 5:12 te vas a encontrar, dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo. ¿Por quién entró el pecado? Momento, ¿quién pecó primero? ¿Por qué Pablo dice que el pecado entró por Adán y no por Eva? ¿Quién es el que le puso los nombres a los animales? ¿Quién le puso el nombre a Eva? Entonces, ¿quién era el responsable? Adán. Por eso el pecado entró por él. Él era el responsable. Independientemente de lo que hubiera hecho Eva, él era el responsable. Por eso le dice: por eso el pecado por la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues por cuanto todos pecaron. Por eso dice en Timoteo: no permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre. Esto lo voy a explicar, hermano, no se asusten todavía. Esto lo voy a explicar en la tarde. Porque Adán fue tomado primero y después ¿quién fue hecho? ¿Eso es verdad o no? Sí, te vas acá abajo, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por qué entró la muerte? Por la mujer, ella comió primero. No, pero eso no era, él entró por él. Él era el responsable. También por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Por eso es que Dios le da al hombre ciertos roles en los cuales la mujer no desempeña. En 4000 años de historia, a través de este libro, me doy cuenta que Dios le dio al hombre ciertos roles que a la mujer no se los dio.
El hombre siempre fue el padre, siempre fue el patriarca. Nunca vas a encontrar una mujer patriarca, ni vas a encontrar una mujer primogénito, no vas a encontrar un sacerdote. Es más, ni siquiera todos los hombres eran sacerdotes. El sacerdocio Dios se lo dio a una tribu, la tribu de Leví. Y aún así te vas a encontrar todavía más selectivo Dios. A los que trabajaban en el santuario, no todos los levitas podían entrar en el santuario, solamente los hijos de Aarón. Oye, esta es una discriminación genética, sí, así Dios de genético fue. Dijo, mira, los sacerdotes no todas las tribus, nada más Leví. Ahí tiene que ver la genética. Y de los que entran en el santuario, ni siquiera todos los levitas, nada más los hijos de Aarón. Y hombres todos. Y luego te vas a encontrar que siempre fueron ancianos y apóstoles. Jesús no llamó mujeres al apostolado, solamente apóstoles, hombres. Bueno, es que estaba sujeto. ¿Me estás diciendo que Jesús estaba sujeto a las presiones sociales? Y entonces, ¿por qué Jesús entró en la ciudad de Samaria? ¿Y por qué habló con la samaritana? ¿Y por qué ponía las manos sobre los leprosos? Y ahora me vas a decir que Jesús estaba sujeto a las presiones sociales. Jesús no estaba sujeto a las presiones sociales. Y Jesús establece apóstoles y obviamente ministros y pastor. La mujer participa en la Biblia y en la iglesia en muchas cosas, también desempeñando la labor de ministerio y la labor de liderazgo. Madre, maestra, profeta, jueza, diaconisa, consejera, médico, enfermera, músico. La música, en la Biblia vas a encontrar las mujeres eran siempre las primeras en el asunto de la música. María sale a recibir con los panderos y te vas a encontrar que la hija de Jefté también lo salió a recibir, las mujeres. Médico, enfermera, el caso de Dorcas. Música, obviamente, secretaria, tesorería, escritora, esposa de pastor anciano, obrera bíblica, evangelista. Todas estas son labores impresionantes dentro de la iglesia y hay muchas más. Pero estas son las que tienen que ver con representación. Son las que tienen que ver con liderazgo específico. Y muchas veces tú me dirás, pastor, ¿y qué hacen los ancianos? Yo me lo han preguntado muchas personas en la iglesia. Pastor, ¿y qué hacen los ancianos? No hacen nada, nomás se sientan en la junta. Ves a la directora de escuela sabática todos los sábados, jali, toda la semana trabajando. Y ves a la tesorera todo el día haciendo trabajo. ¿Y los ancianos qué hacen? Pues nomás ahí se la pasan bien cachetona, ¿verdad? No hacen nada. Interesante, ¿no? Pero esas son las labores diferentes. El estilo de rol es distinto. Eso tiene que ver con representación. Hay evidentemente un ataque de Satanás en contra de los roles. Satanás comenzó a atacar la creación de Dios. Estableció el asunto de la evolución, tratando de meter confusión en nuestras mentes. Eso todo lo hemos entendido. Fíjense cómo tú y yo lo podemos ver hoy. ¿Qué es lo que Satanás ataca? El asunto del creacionismo, ¿lo ataca o no lo ataca? La creación de Dios. En las escuelas es impresionante. Y te vas en el asunto del sábado. ¿Ha atacado Satanás el sábado? Dios lo dio en el Edén y lo ataca. ¿Y qué más nos dio en el Edén? El matrimonio. ¿Ha atacado Satanás el matrimonio? Porque al atacar al matrimonio, ataca la familia, ataca toda la sociedad. Satanás quiere destruir la creación de Dios. ¿Y cómo es atacando el matrimonio? Cambiando los roles. Estableciendo un sistema. No, pues mira, no solamente le vamos a cambiar, que la mujer sea la jefe y que el hombre se quede cuidando a los hijos. Y es más, que ninguno cuide a los hijos, que los cuide el gobierno. Que los animales los cuiden. Fíjate bien, es un ataque contra todo lo que Dios estableció, con tal de voltear al revés todo lo que Dios hizo. Es un ataque contra todo lo que Dios hizo. Esto es un plan del diablo. ¿Y qué ocurre? Llega entonces los humanos y vemos, los adventistas decimos, ok, en el asunto del sábado les decimos no. En el asunto de la evolución tampoco. Pero en el asunto de los roles, ay, pues que es que necesito que trabaje mi señora y que los hijos, que se vaya el gobierno y los cuide. Y empezamos a comprometer, así es como viene. A través del compromiso vienen todos los demás problemas y ahí la pirámide empieza a desmoronarse. ¿Qué tenemos que hacer?
Tenemos que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere. Porque el plan de Dios siempre es el mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esta tarde vamos a seguir y todavía falta un montón. Miren, para que vean que falta mucho. Falta mucho. Esta tarde vamos a continuar con este tema. Parte 2. Ordenación de la mujer. Hasta aquí solamente podemos decir: Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos volver a la Biblia y aceptar que tú tienes un plan para nosotros y creer que tu plan es el mejor. ¿Así lo creemos, queridos hermanos? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos no solamente porque nos creaste, sino porque nos diste la oportunidad, a pesar de que nos descarriamos y caímos, de seguir existiendo. Enviaste a un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a comprarnos con su sangre preciosa, y estableciste la familia de Dios, una familia diferente, la iglesia, para que nosotros pudiésemos vivir en ella y participar de ella y estar juntos, caminando juntos de regreso al hogar celestial. Queremos ponernos en tus manos, pedirte que nos des la sabiduría para no comprometernos con este siglo, para no conformarnos con la cultura, sino renovar nuestro entendimiento a la semejanza de Cristo Jesús y ser lo que tú esperas que fuéramos desde el principio. Sé con nosotros durante este día. Especialmente te pedimos por la familia Sánchez. No sabemos lo que está pasando allá en el hospital, pero sabemos que tú estás con ellos, y sabemos que ángeles poderosos que estuvieron en la vida del pastor Sánchez todavía estarán allí. Queremos, Señor, poner su caso en tus manos, sea de acuerdo a tu divina voluntad. Y a nosotros, Señor, nos ponemos también en tus manos durante este día y durante el resto de nuestras vidas también. Bendice a aquellas personas que nos están viendo a través del internet. Que estos temas de alguna manera puedan ayudarnos a mantenernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.